La compasión es el sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o a evitarlo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, texto 1. Adalides del Señor, paz a vosotros. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo esta palabra de este cuaderno titulado Superando las adversidades. En esta ocasión, agradecemos ampliamente a nuestro Dios grandemente la oportunidad que nos dé de compartir esta palabra con todos ustedes. Vamos a estudiar la lección que lleva por título La compasión es necesaria. El objetivo de esta lección es el siguiente. Identificaremos acciones que reflejen nuestra compasión a nuestros hermanos cuando atraviesen momentos de adversidad con el propósito de fortalecer nuestro vínculo con el Creador, sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de ayudar a otros cuando lo requieren. Como lo veíamos, hermanos, la adversidad es en diferentes momentos de nuestra vida y como lo hemos venido estudiando a lo largo de estas lecciones que hemos tenido la oportunidad de indagar sobre ellas, pues cuando estamos en ciertos momentos de adversidad, pues lo que muchas veces es lo que menos tenemos son virtudes, ¿no? Sino que sacamos muchas veces situaciones complicadas de nosotros, sacamos muchas cosas desagradables de parte de nosotros, ¿verdad? Pero siempre debemos recordar que pues la vida está llena de estas situaciones, ¿no? Que nos permitan acercarnos a Dios. La lectura bíblica es un poco extensa, hermanos. Está en el libro del evangelista Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 17, y dice así: Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque, que en hebraico es Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como vio, como Jesús vio a este echado y entendió que ya hacía mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo: No tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: Levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: Sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Y preguntáronles entonces: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: He aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y preguntaban, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Como nos podemos dar cuenta, hermanos, aquí tenemos varias enseñanzas que nos arroja esta lectura bíblica y vamos a enumerar algunas de ellas. La primera es que tomen en cuenta que la primer persona que desciende al estanque, es decir, para que yo pueda tener compasión de alguien,
yo soy el que debo tener la iniciativa, ¿sí? Yo debo acercarme al hermano que me necesita. Ahorita lo vamos a ver más adelante, a quién podemos ayudar siendo compasivos. La enseñanza número 2 es la persistencia de esta persona, ¿sí? Que dice la escritura que ya tenía 38 años, ¿sí? Es decir, él era constante, ya era parte ahora sí que de ese estanque, ¿no? Estando ahí en ese lugar, en ese estanque titulado Bethesda. Lo tercero que podemos aprender de esta lectura bíblica, hermanos, es que cuando se acerca Jesús con este enfermo, el enfermo le expone todo su problema para que nosotros podamos ya sea ayudar a las personas o que nos ayuden a nosotros, es decir, que otros hermanos tengan compasión de nosotros, debemos exponer nuestro problema previamente, ¿sí? ¿Por qué no? Fíjese, hermano, que yo tengo esta situación y me gustaría que me ayudara, que orara por mí, me gustaría que, ¿por qué no ayunar los dos juntos en algún momento? Y que exponer el problema, ¿sí? Darle a conocer de qué manera un hermano, o por qué no, la sociedad de varones, podamos hacer algo por nuestro hermano. Definitivamente no es sencillo, hermanos, ¿sí? Esto que presentaba, este problema que tenía mm, el enfermo, se lo estaba exponiendo a Jesús, ¿no? Es que sí quiero ser sano. El detalle aquí es que cuando yo llego al estanque, hay otra persona que ya entró antes que yo, ¿sí? Es decir, por más que yo a lo mejor lo he intentado una y otra vez, siempre hay alguien que ya me ha antecedido, ¿no? Porque en eso consistía el milagro. La primer persona que bajaba al agua después de que en el estanque se revolvía el agua. El cuarto punto que debemos aprender aquí, hermanos, es que debemos agradecer. Vemos que esta persona no sabe quién la sana, ¿no? Solamente los judíos que se acercan a él y que censuran su acto, le dicen, ¿quién es el que te dijo que tomes tu lecho? Y dicen, no, la persona que me sanó, ¿no? Ni siquiera le dicen quién te sanó, sino que ellos van a atacar en este caso, al que está recogiendo el lecho, ¿no? En lugar de atacar el problema. Y esta persona, ¿a dónde se va, hermanos? Pues se va al templo, ¿sí? Al templo de Jerusalén, y ahí dice que Jesús, ahí se volvió a encontrar con Jesús, y dice que fue, pues, debo suponer yo, a agradecer, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Después de cada adversidad, que debemos de mostrar compasión, debemos agradecer, ¿sí? En la iglesia de Dios, en el lugar que Dios escogió, para que nos sintamos nosotros comprometidos de que en el lugar donde siempre vamos a encontrar la palabra de nuestro Dios, pues va a ser en ese lugar, ¿no? Lo último que aprendemos aquí es en el texto, creo que ese no lo incluí en la lectura bíblica, pero dice que Jesús estaba imitando a Dios, ¿no? Y el texto que aparece en el libro de Juan, sí, en el capítulo 5, pero el texto 19, permítame leerles una versión distinta que dice, Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Esta es una versión un poco distinta a la Reina Valera que regularmente estudiamos, pero si nosotros lo traducimos o lo interpretamos, lo explicamos, vemos que Jesús hace compasión de esta persona, ¿no? De este enfermo. Jesús, al ver, pero ahora la pregunta aquí sería, Jesús, ¿de quién hace compasión? Pues de su Padre, ¿sí? Él ve que su Padre tiene compasión de nosotros, ¿no? Entonces Jesús tiene compasión de este enfermo y lo que está dando a entender Jesús en ese texto es de que él ve que su Padre tiene compasión de algunos de nosotros. Entonces también nosotros debemos de tener compasión y este texto lo vamos a tocar un poco más adelante. Como enseñanza debemos entender entonces, hermanos, que debemos imitar a Jesús, así como Jesús imita a su Padre. El versículo es un
versículo para reflexionar, es un texto muy hermoso que termina diciendo, inmensa es su fidelidad, ¿no? Del libro de las Lamentaciones de Jeremías, dice, el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin, cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Entonces, esa fidelidad en nuestro Dios, pues así como Él es fiel, también nosotros debemos mostrar esa. El párrafo número 1, hermanos, ¿de qué nos habla ese párrafo? Nos explica de que este hombre difícilmente iba a tener la sanidad por su propio pie, porque él estaba solo, ¿sí? Él no tenía a nadie que le ayudara, ¿sí? A lo mejor otros enfermos sí presentaban ayuda o sí les ayudaba a alguien más, pero a él no, ¿sí? A él dice, yo no tengo a nadie que me ayude, ¿sí? Es decir, estaba solo. Este hombre presentaba esa característica, ¿no? Soledad en lo absoluto. Y aquí la pregunta es, ¿y dónde estaba el resto del pueblo, hermanos? Por eso Jesús, cuando viene aquí, viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando viene a la tierra, ¿sí? Algo interesante que debemos notar, hermanos, es que Jesús, al venir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, va a censurar muchos de los actos que hace el sacerdocio, muchos de los actos que hace el grupo que ya conocemos, ¿sí? De los fariseos, los saduceos, a través de varias parábolas, Jesús va a censurar eso que aleja cada vez a estas personas de buscar a Dios. En el párrafo número 2 explica que el miembro de la iglesia, que con quienes podemos hacer compasivos, hermanos, ¿sí? Y el párrafo 2 lo explica, ¿sí? Que si un miembro de la iglesia, si un amigo, si un conocido o un familiar presenta angustia o tribulación, desde el primer momento en que nosotros sabemos de su necesidad, desde ese momento nosotros estamos con el conocimiento de que tal o cual hermano necesita de nosotros, ¿sí? Muchas veces, y eso lo hemos visto en, por ejemplo, en un semáforo, ¿no? En un semáforo de una persona que pide ayuda, ¿sí? Pero pues resulta que esta persona no tiene el conocimiento de Dios y esta persona en lugar de pedir ayuda está estafando a la gente, ¿no? Está pidiendo para, no sé, sufragar algún vicio o cubrir otro tipo de adicciones. Si está en nuestras manos, pues ayudémoslo, ¿sí? Que ya sea nuestro Dios quien dé el pago a este tipo de personas, ¿sí? De que lo hace. Y eso probablemente también incluye a hermanos que están dentro de la iglesia, ¿no? Que ya utilizamos a la iglesia como un grupo o una asociación de beneficencia, ¿sí? Mucho nos explicaba un ministro de la región aquí a la que pertenezco, que a la iglesia vamos a dar, a la iglesia vamos a hacer, no vamos a que nos den, no vamos a que nos hagan, ¿sí? A la iglesia entonces vayamos a dar, ¿sí? Usted vaya y dé, si el hermano o X o Y persona hacen mal uso de los recursos, eso déjeselo a Dios, ¿sí? Porque el ser compasivo depende de su corazón, ¿sí? Dice el libro del evangelista, de la abundancia del corazón habla la boca y que mis acciones hablen en lugar de mi boca, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, hermanos, nos enteramos de que tal o cual hermano tiene una situación de necesidad o de angustia o que nosotros podemos ayudarle, podemos salvar y redimir el corazón de nuestro hermano, ¿no? La ley así lo dice, cuando hubiera en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano, menesteroso para no darle.
que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará a pecado. Fíjense lo delicada de la situación cuando, por ejemplo, las bendiciones que nos da nuestro Dios endurecen nuestro corazón, ¿sí? Cuando nosotros cerramos nuestra mano, ¿no? Cerramos nuestra mano y no prestamos de alguna manera cómo ayudar a nuestro hermano, ¿no? Sino que antes nuestro ojo pues es malo, ¿sí? Y se aparta de nuestro Dios, ¿no? Entonces, todas estas situaciones es lo que está censurando aquí la ley de Dios en este libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. En el párrafo número 3 pone que nosotros debemos ser el ejemplo, ¿sí? De nuestros hijos, en este caso, porque son nosotros como Adalide somos los dirigentes de nuestros hogares, de nuestra familia, y que afortunadamente, pues Dios nos puso al frente de esta familia que Dios nos presta, ¿sí? Y que debemos ser el ejemplo, ¿sí? De ellos para que podamos hacer conciencia en nuestros hijos, ¿no? Y lo dice el versículo de Efesios capítulo 6, texto 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créelos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando la Escritura dice en disciplina, ¿a qué se refiere, hermanos? Que nosotros debemos predicarles a nuestros hijos con el ejemplo. Difícilmente vamos a lograr que nuestros hijos lo hagan si nosotros no lo hacemos, ¿sí? Yo no puedo decirle a mi hijo, ponte a hacer ejercicio si yo no hago ejercicio, ¿no? Es difícil que yo pueda lograr una educación en mis hijos, una crianza de mis pequeños, si no estoy haciendo lo que yo quiero que hagan. Y nos dice este párrafo, este texto en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Si nosotros tenemos el consuelo de Dios, nosotros podemos ayudar a consolar a otros hermanos, ¿sí? Ya sea con alguna palabra de aliento, ya sea con un billete, una moneda que usted aporte, hermanos, será bienvenida para esas personas que necesitan de Dios. En el recurso para profundizar aparece este código para que usted lo escanee con su teléfono y en este sitio vamos a encontrar 3 pasos, 3 métodos de cómo cultivar una actitud de compasión, ¿sí? Y en este sitio menciona lo siguiente. En el primer párrafo, hermanos, habla de cómo comunicarnos con compasión con las personas que nos rodean y explica ahí detalladamente qué hacer para comunicarnos. Algo que muchas veces no hacemos hoy en pleno siglo XXI es precisamente comunicar. Las Sagradas Escrituras dice comunicando las necesidades de los santos y debemos, no solamente en el punto número 2, menciona que debemos actuar, ¿sí? Actuar. Recuerden que, por ejemplo, en el libro de Daniel menciona que el pueblo que conoce a Dios no solamente va a hablar, va a conocer de él, sino que va a hacer. Dice que más el pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará. Es decir, entonces nosotros debemos de actuar y ahí viene en este sitio qué es lo que debemos, en qué situaciones debemos actuar compasivamente. En el punto número 3 menciona cultivar una mentalidad de compasión. ¿Cómo crear una mentalidad? Todas las cosas empiezan en la mente, hermanos. Cómo cambiar tal o cual hábito, cómo quitar cosas desagradables en nosotros, empiezan en nuestra mente. ¿Cómo hacerle, sí, para cultivar esa mentalidad? Pues es desprendernos a lo mejor de poco a poco, a lo mejor a mí no me gusta dar, a lo mejor no me gusta compartir, a lo mejor no me gusta hacer, entonces por ahí puedo empezar, ¿no? En cambiar mi forma de pensar. En la reflexión en el análisis nos pide, investiga en las Sagradas Escrituras 5 personajes que hayan practicado la compasión y la forma en cómo la demostraron. Fíjense que
Voy a apoyarme de este texto que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 34, que dice de la siguiente manera, dice, os compadecisteis efectivamente de los encarcelados y os soportasteis con alegría que os despojaran de vuestros bienes, seguro como estabais de tener a vuestro alcance unos bienes más valiosos y duraderos. Esto según esta versión. Esta versión que es un poco más explícita, hermanos, a la hora de darnos a conocer ciertos conceptos. Pero en las Sagradas Escrituras hay muchos personajes, ¿no? A lo mejor el más emblemático podría ser nuestro Señor Jesús, ¿no? Y una forma en la cómo lo demostró, efectivamente es en la lectura que tenemos, pero también otra muy importante es cuando dice que las personas tenían hambre y que Jesús no quería que se fueran sin comer. Entonces, ahí Jesús dice que la forma en cómo mostró la compasión es multiplicándoles el alimento que ellos tenían y lo pudieron compartir entre todos, ¿no? Entonces, esa es una forma de demostración. Otra forma de demostración es el rey Salomón cuando hace juicio en aquellas dos mujeres que discutían o peleaban a un niño, ¿no? Y la forma de cómo demostrar la compasión es, pues a lo mejor se escucha muy cruel, ¿no? Pero es partan al niño, ¿no? Pero esa fue la forma de cómo hacerle saber a la otra persona, a la que no era la mamá, de que podía el rey emitir un juicio precisamente que le ayudara, ¿sí? Que le permitiera conocer cuál iba a ser el designio o el final del de lo que le estaba exponiendo lo que se le estaba exponiendo al rey, ¿no? Tomemos en cuenta, hermanos, que para poder emitir compasión, en este caso, en el caso del rey Salomón, fue muy ayudado por nuestro Dios. El rey Salomón era muy joven cuando él asume el trono de David, su padre, y él, al ser muy joven, Dios se le aparece y le dice, pídeme todo lo que tú quieras para tu reino, ¿no? Y entonces ahí el rey Salomón dice, yo quiero sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Y así hay muchas maneras que aparecen en las Sagradas Escrituras, ustedes complétenlas, de cómo podemos, de aquellos hombres que mostraron compasión. En la responsabilidad explica, más bien pide que podamos escribir lo siguiente. Con la responsabilidad de cumplir con acciones que reflejen nuestra compasión, escribe acciones que vayan enfocadas según se pide en la tabla. Primero, compasión hacia ti mismo. ¿De qué manera nosotros podemos mostrar compasión hacia nosotros mismos? El texto es bien claro, ¿sí? Efesios 4:22 dice, sed en cambio bondadosos y compasivos, los unos con los otros. A Jesús se le preguntó en algún momento cuáles eran el mandamiento grande de la ley en el libro de Marcos, y él llegó a expresar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hay una medida en cómo amar a los demás. Es en la medida en cómo me amo yo, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a mostrar compasión hacia mí? Muchas veces siempre decimos, es que esto es para la hermana, esto es para los niños, para las niñas o para mis hijos, para mis hijas, pero no hay una manera, no hay una acción de cómo mostrar compasión hacia uno mismo. Hoy yo personalmente tuve que mostrar una compasión hacia mí mismo asistiendo a una terapia física, y la verdad me siento muy contento y es una manera de cómo mostrar compasión hacia mí. Me pidieron que regresara y lo voy a hacer por esta responsabilidad que yo tengo de mostrar compasión primero hacia mí mismo, luego pues es en la manera en cómo yo voy a dar más resultados en otras áreas, ¿no? Y así nos pide compasión hacia tus hijos, compasión hacia tu cónyuge, compasión hacia los hermanos de la iglesia, compasión a las personas de afuera, y eso nos
también nos está invitando la palabra de Dios en esta carta. Dice, perdonándoos mutuamente como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces debemos buscar ese perdón, esa compasión. ¿Por qué buscar el perdón, hermanos? Porque muchas veces el hecho de que no nos perdonemos un error ya con muchos años de anterioridad, que un error o una falta cometida, eso pues también no es una manera de mostrarnos compasivos entre nosotros mismos, ¿no? Sí, eso en esta versión me gusta porque es la palabra es la Biblia, así se llama la Biblia, Biblia la palabra, y es de España. Como siempre, hermanos, es un gusto compartir la palabra de nuestro Dios con todos ustedes y espero que podamos hacérsela llegar a otras personas que no conocen de Dios. Les agradecemos a nuestros hermanos que nos dan la oportunidad de compartir este video con ustedes y agradecerle ampliamente a nuestro hermano Joel, ministro de nuestra iglesia, encargado de este departamento. Que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.